Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Se va acabando ya mayo, que es un mes en el que todo un poquito nos hemos querido hacer la cruz al ver el desfase de unos cuantos, porque sí, el toque de queda se acabó en mayo, que parece que ya ha pasado como una eternidad, pero bueno. Pero bueno, tampoco nos vamos a machacar otra vez, ya está. Ha pasado esto y ya está. Bueno, y la verdad es que hoy, como habéis dicho por Instagram, que porque hacemos la encuesta esta de qué queréis que hable al principio, pues ha ganado que hablara de mi periodista favorito. Así que, pues a ello vamos. Yo le estaba dando un poquillo de vuelta a cómo arrancar este relato. Quizás podría imitarle, pero como se trata de homenajearle y tampoco de ridiculizarle, pues tampoco era la idea. Así que no le voy a imitar. Antes de decir quién es, pues no hemos desvelado quién es. Antes de decir quién es, Antonio y Ángela, os pido que seáis valientes, que digáis un nombre de quién creéis que se trata el afortunado. El afortunado siempre. Ay, pero qué Hombre, cosa pues... nos mete. Ay. Vaya a fallar seguro. Has metido la puntilla. Hay una variedad amplia. No, ahora mismo me puede estar ahí como un Bertín Osborne o... No. No, vamos a ver. No sé, Ángela, estamos hablando de periodistas. Ángela. Sí, bueno. Yo Bueno, sé que no es periodista, es payaso. yo sé que voy a fallar, pero porque estoy bastante seguro de que va a ser alguien internacional de otro país. ¿Me equivoco? Esa es una respuesta que luego puede dar polémica. Bueno, pues se trata de redoble de tambores sin tambores. José Luis Sastre, que para quien no lo sepa, es el locutor del programa de radio más escuchado en nuestro país. ¡Ay, se me ha caído algo! Que es el Hoy por Hoy de la SER. Que antes de desgranar la biografía, que es lo típico, que es lo que está bien, o sea, está bien carbonizar la Wikipedia, voy a contar un poco cómo le conocí yo, o sea, cómo descubrí, que esto es muy de oyente de radio, descubrir voces. Eso es muy de oyente de radio. Bueno, vamos allá con mis experiencias personales, estos ratitos de historias del abuelo Cebolleta. Yo empecé a escucharle porque en el verano de 2019 pues siempre me pillaba a la hora esta de las 8 de la tarde, el ratito en la calle. Y si yo estoy por la calle, yo llevo la radio puesta. Yo llevo la radio puesta en el móvil. No llevo el pedazo transistor que es un poco más zacote. Que, por cierto, dicho sea de paso, la aplicación móvil de la radio es la mejor app de todo el teléfono. Maravilla, pero bueno. Entonces, ese verano, no recuerdo si completo o una semanilla, Sastre hizo el Hora 20, que era... Esa era la época, era el informativo. El Hora 20 del informativo que empieza el Hora 25, o sea, el de las 8 de la tarde. Que esa era la época en la que estaba el equipo de Hora 25 que se iba al Hoy por Hoy y el de Hoy por Hoy que se iba a la Hora 25. Entonces estaban ahí en ese reajuste vital. La verdad, si te soy sincero, yo estaba acostumbrado a Pedro Blanco. Esto es como yo mi identifico no lo cambio por nada. Pues parecido. Yo estaba acostumbrado a Pedro Blanco, que era el habitual de ese horario. Uno de los grandes tesoros de la emisora, dicho sea paso. Pero claro, me acostumbré más. Luego ya me acostumbré a Sastre. Que esto en la radio también nos cuesta. Cuando nos cambian al locutor, nos cuesta acostumbrarnos. Pasó aquí con Antonio, que claramente nunca llegó al nivel. No, hombre, pero hizo un gran trabajo. Luego ya me acostumbré a Sastre más porque yo el año pasado madrugaba más que lo cual habla muy bien de este año. Porque eso de dormir por la mañana siempre está guay. Así que, bueno, como madrugaba más, me pillaba el ratito de las 8 de la mañana en el bus todos los días. Entonces yo ahí me ponía mis cascos, escuchaba a la gente quejándose, la gente con una cara de desvelo de madre mía, esto no puede ser mi vida así. Y bueno, pues yo me iba escuchando el informativo de las 8, que lo sigue haciendo él en el Hoy por Hoy. Y, ya que he contado un poco mi historia de abuelo Cebolleta, de biografía, por eso he dicho que lo de la respuesta de Antonio va a ser polémica, lo de internacional, porque él es de Valencia, pero
es periodista gracias a que la UAP, que es la Universidad Autónoma de Barcelona, lo acredita. Así que eso de internacional, bueno, hay quien piensa que Cataluña es internacional, pero Antonio, no sé si vas por ahí. Bueno, y en la SER, pues que es donde está ahora y donde yo creo que lleva toda la vida, ha hecho un poquito de todo. Daba pasos perdidos en la noche, los ha dado en la mañana. Escribe sobre la nueva política también en el periódico de Cataluña, tiene artículos semanales y nos deleita con podcast como el que dirigió en octubre sobre Miguel Hernández, sobre los procesos a Miguel Hernández. Creo, esto ya es creencia mía, que todos los que aspiran a locutar un informativo en la radio deberían escuchar a Sastre en las mañanas del Hoy por Hoy, la verdad. Esto es creencia mía. Así, tajante. A ver, Antonio, tú tampoco te molestes, que tú lo hacías muy bien a mí me gustaba mucho cuando tú lo hacías en el informativo de Onda Cero. Tú sabes que yo te tengo un cariño. Pero, la verdad, ojalá ser como Sastre. Pero claro, él le habla al micrófono amarillo de la 6. Yo estoy aquí con los Playmobil, con las cositas estas que hago habitualmente de los Playmobil y todas estas cosas, que tampoco es que yo sea ahora un referente de muchas cosas. Pero bueno, es lo que hay. Ah, por cierto, tengo dos cosas para deciros. Antonio, Ángel, abrid micrófono. Abrid micrófono y oreja. Como soy... Uy, alguien está ahí derrapando. Como soy muy de encargar redacciones del instituto, os propongo... Esto hay que turnarse, no lo vamos a hacer la misma semana los dos. Que la semana que viene uno de los dos y a la semana siguiente otro nos cuente quién es su periodista favorito. Se han callado, ¿eh? De repente aquí en el colegio de vuelta. Vuelta al colegio. A ser posible que no sea negre, por favor. Por línea editorial del programa. Profe, ¿con cuántas líneas? Ay, niño, eso es pura elección tuya, es que no sean 5 líneas tampoco, o sea, cúrratelo. Muy bien, Carlos, muy bien. El ¿Cuándo se entrega el trabajo? No, venga, ¿quién quieres poner la semana que viene? Esto es así, ¿quién quieres poner la semana que viene? Esto es muy triste ya, ¿eh? Esto es que se nota que el programa tiene una producción avanzada, unas reuniones antes del programa para decidir lo que se emite y lo que no. Bueno, la semana que viene uno de los dos va a exponer cuál es su periodista favorito, ya que cada uno se pelee por quién es el primero que lo hace. Que esto es muy de la radio también, pelearse por no salir en antena. Ah, y si os portáis bien, pues tenéis que portar bien. Si no os portáis bien, no os castigo. Si os portáis bien, al final del programa os cuento una historieta de las mías. Esta es mi historia mía de periodismo y demás. Os cuento una historieta de esas, pero tenéis que quedar hasta el final de la sección, por lo menos. Si no, no me vale. Tenéis que portar bien. Tenéis que ser buenos analizando las noticias de la semana. No, se callan, no quieren. Vale, lo intentaremos, a ver si damos la talla. Pues nada, y luego tenemos deportes, que ha sido un fin de semana de finales, y el jueves tenemos otra sorpresita, que ya lo desvelamos por redes sociales ayer, que es que viene Ana José Cancio, que es una periodista deportiva de Radio Televisión Española, de las más importantes, de las más históricas, de las más pioneras, viene el jueves a atendernos a Jaque Mate, que eso es como una alegría, éxtasis, eso es éxtasis, la verdad. Y muy agradecido. Y luego vamos a tener también Carlota hoy, porque viene con la actualidad de la semana Carlota. Vamos a hablar de trans y también de escotes, porque ha habido una polémica en Estados Unidos con los escotes de una estudiante en las fotos de la orla, que se le ha quitado, se le ha tapado el escote, así que eso luego vamos a hablar. Pero vámonos. Por cierto, mis respetos, mis cariños a la familia del escritor William Shakespeare. Una pena su muerte. Pero vamos a criticar. Bueno, y en crítica, en esas noticias de la semana, Villarejo, nuestro amigo Villarejo, que se ha ido de la lengua en el Congreso de los Diputados. El juez le va a citar por ello, porque se ha ido de la lengua, y ha inculpado a Mariano Rajoy, al expresidente del gobierno, en la trama de intento de destrucción de las pruebas de los discos duros que tenía Bárcenas, que acreditaban la supuesta corrupción en el PP. Ángel, Antonio. Sí, claro, al final, pues, ante las preguntas, sobre todo de Vox, ha ido hablando y ha, pues, contado lo que tú decías, ¿no? Y además, esos mensajes en los que dice
que iba informando sobre el espionaje de Bárcenas al presidente entonces Rajoy. Aquí también hay que siempre coger todo con pinza cuando se trata de Villarejo, principalmente porque dice muchas cosas, pero la mayoría no tiene pruebas para que lo demuestran. Con lo cual hay que tener siempre ese puntito de escepticismo cuando tratamos con este hombre. Sí, sin duda, pues cada vez que Villarejo sale a la palestra, pues como se suele decir, super pan, ¿no? Porque en este caso, pues ha dejado, digamos, la trama al descubierto planteando un pleno conocimiento de la existencia de la misma a Rajoy, ¿no? Yo creo que han sido declaraciones bastante sentenciosas y que efectivamente, como dice Antonio, pues tendrán que ser demostradas y contrastadas y demás, pero que ya solamente los titulares y demás pues son bastante impactantes, ¿no? Y dejan evidentemente una vez más al PP en una situación bastante incómoda y a Mariano Rajoy, que no sé hasta qué punto pues estará planteándose alguna contradeclaración o alguna defensa, ¿no? Va a ser interesante efectivamente lo que diga el PP, lo que reaccione el PP. El PP que de todos modos dice que no va a hablar de hechos pasados, como ellos mismos lo refieren, porque dicen que ellos ya han pasado páginas. Es decir, ellos si les preguntan no se refieren a ellos. Pero va a ser interesante la defensa que tenga Rajoy y el PP, porque este asunto empezó en comisión del Congreso, pero va a pasar a la vía judicial. Bueno, sí, esto más a un momento ya acabará llegando, supongo, al PP y a Mariano Rajoy. Ahora que cómo lo gestiona, es cierto que el PP, bueno, defiende que, por un lado, el equipo actual de dirección es otro, ha cambiado, y que, digamos, que su táctica se ha basado en poner a Bárcenas como una persona al margen del resto haciendo sus cosas, igual que Villarejo también. Veremos a ver en qué sucede todo, que además no solamente salpica al PP, sino que también esto, bueno, en otros altos cargos del Estado en aquel momento, sino también, por ejemplo, está implicado Mauricio Casal, que es uno de los jefazos de A3 Media, y veremos también cómo afecta pues, a otros ámbitos también toda esta trama. Ángela. Sí, sin duda, en un momento en el que, en el caso de que se produjera un adelanto electoral de las elecciones generales, pues el PP a priori estaría bien posicionado. Creo que en este sentido no le afectaría mucho porque para muchos también, para muchos ciudadanos, la operación Kitchen y demás, pues ha pasado un poco como a la historia, pero sin duda el hecho de reabrir en este sentido lo que fue esta operación, que es de espionaje, que tiene como esta particularidad del resto de operaciones de este tipo que han sido por malversación o cualquier otro tipo de trama, creo que le puede afectar de cara a cómo puede estar la consideración que puede tener el PP. Por lo tanto, yo creo que lo más importante y lo más imprescindible es que en este caso, en vez de escurrir el bulto y decir que esto pertenece al pasado, bueno, un pasado que es bastante presente cada vez que en este caso pues el comisario Villarejo pues tiene oportunidad de declarar. Pues sí, será muy interesante. ¿Más, Antonio? Sí, bueno, y aunque realmente, ya por terminar, el PP realmente sí pretenda, ¿no?, base su alegato en que ha cambiado todo, en el fondo es cierto que hay que recordar que, bueno, ha cambiado todo en un poquito, ¿no? Porque muchas de las personas de esa época siguen manteniéndose, y bueno, el mismo Pablo Casado, aunque no tenía los mismos cargos que tiene ahora, tenía una cierta importancia dentro de la estructura y también estaba por ahí en medio, ¿no? Igual que también Isabel Díaz Ayuso, o bueno, Feijóo, que lleva tantos años, ¿no?, en el país, en Galicia. En ese sentido, bueno, el PP ha cambiado, pero tampoco ha sido una depuración tan al 100% como para realmente desvincularse de todo lo que ocurrió durante el gobierno de Rajoy. A ver, es que Pablo Casado estaba en la directiva con Rajoy, es decir, es que no es un PP que haya salido de la nada, o sea, es que ya es tan cercano en el tiempo a lo que ocurrió. Sí, que también al final, independientemente de que la estructura haya evolucionado o no, pertenece a digamos, lo que es la historia del partido y digamos, el expediente, entre comillas, de lo que es el partido. Por lo tanto, creo que se tiene que depurar responsabilidades y no el hecho de perpetuar de esto es pasado, bueno, como estoy apuntando, pues ahora mismo todavía se mantienen algunos pilares o algunos miembros importantes en ese tiempo. Por lo tanto,
es importantísimo pues plantear una defensa ante acusaciones de este tipo, si es que se tienen, si no pues... Interesante, veremos a ver lo que ocurre con esa situación en el PP, con esa corrupción de la trama Kitchen. Hay más, y ahora vamos a pasar a economía porque se extienden los ERTE hasta el 30 de septiembre, in extremis prácticamente. Hoy se acababa el plazo para esa negociación, hoy se acababa la prórroga de los ERTE. Se han extendido, no sin tensión, no sin polémica, pero habrá ERTEs acordados entre gobierno y agentes sociales hasta el 30 de septiembre. Bueno, pues otra extensión más que obviamente es necesaria en la situación en la que estamos y que pues seguirá obviamente con esas tensiones siempre que haya que negociar una prórroga así, ¿no? Al fin y al cabo es un caso excepcional que la verdad es que se ha alargado ya durante, pues con esta extensión va a ser más de año y medio. Veremos al final cómo acaba, aunque también aquí yo también me gustaría meter que aparte de lo que es la extensión hay que mantener también desde lo que es el Ministerio de Trabajo la alerta sobre el uso que se haga de esta herramienta, ¿no? Que también es una herramienta peligrosa si se usa cuando no debe usarse. Sí, claro, efectivamente es una buena noticia porque de cara a los trabajadores de este país, pues una protección más y como una salvaguarda ante una recuperación que, bueno, que más tarde o más temprano llegará, ¿no? Creo que efectivamente la tensión ha estado ahí, ha sido permanente y como bien decía Carlos, pues ha sido prácticamente in extremis, pero igualmente es importante lo que apunta Antonio, el uso y la gestión de todos estos recursos es lo más importante en un momento en el que, bueno, que parece que ahora con la temporada estival, pues en este caso nuestro país puede dar ese pequeño repunte o al menos tiene mayores esperanzas de repuntar. Yo sigo insistiendo en que en estos mecanismos tiene que existir un control férreo para que bueno, que sean realmente medidas efectivas y no pues bueno, que caigan en un desuso y al final pues que no sirvan para lo que tienen que servir o que directamente pues se corte de raíz porque efectivamente pues su uso ha sido perjudicial para el Estado y en ese caso pues creo que la postura sería totalmente contraria. Sí, ahí también entra pues la parte buena que es el aumento de inspecciones de trabajo de este nuevo ministerio, ¿no? El ministerio de Yolanda Díaz, que ha ido aumentando el número y que también en este caso pues ha encontrado bastante fraude, ¿no? De hecho, en lo que fue el primer año desde el inicio de los ERTE, pues aproximadamente un 16%, uno de cada 6 inspecciones ha acabado resolviéndose en fraude, ¿no? En cuestiones de ERTE. Con lo cual es eso lo que estaba diciendo. No es solamente extender esta medida tan necesaria para los trabajadores, sino mantener también una vigilancia permanente. Efectivamente. Ángela. Sí, sin duda, yo creo que esa es la parte más interesante para que se vayan destapando, pues bueno, esos casos de donde hay un dudoso manejo de contratos laborales, condiciones laborales y salariales que bueno, que no, a lo mejor no son todos los justas que deberían de ser. Y yo creo que esto, bueno, en ese sentido puede ser la caja de Pandora porque puede destapar un poco esa posibilidad de salvaguardar lo que es un empleo estable y no precario, ¿no? Que es la mancha del empleo, sobre todo en edad de bueno, los jóvenes, vamos, fundamentalmente. Pues muy bien, muy interesante este tema. No sé si queréis comentar algo más sobre los ERTE. No quiero comentar nada. Adelante. No, bueno, realmente es eso lo que hemos dicho, ¿no? Que aquí es una cosa muy importante, que llega un extremis, pero también como estas cosas que siempre hace falta una negociación muy profunda para llegar a este tipo de acuerdo y con lo cual es lógico y hasta cierto punto tampoco hay prisa para llegar a los acuerdos antes de tiempo y que veremos también cómo se resuelve después de septiembre, que ya no sabemos si puede ser seguramente la última prórroga que veamos, ¿no? Esta. A ver qué ocurre después de septiembre cuando se cumple el plazo, cómo se normaliza de nuevo el mercado laboral de cara a los ERTE y de cara al futuro post-pandémico. Sí, sin duda de cara al futuro es importante y también me gustaría destacar el papel de la ministra, ¿no? De Yolanda Díaz, que también ha tenido que mediar y que lidiar con José Luis Escrivá
y también con los empresarios, ¿no? También han tenido que, digamos, la ecuación tampoco era sencilla. Yo creo que ha sido importante, sobre todo el papel de la ministra con esa capacidad de mediar y de estirar, digamos, las posibilidades hasta el final y finalmente pues conseguir su objetivo. Pues sí, la verdad, muy interesante. Tenemos también más temas de la política andaluza. Evidentemente lo que sigue siendo interesante es el pulso de Vox al gobierno de Juanma Moreno de PP Ciudadanos. Por cierto, Juanma Moreno ha dado positivo en COVID. Interesante ese pulso porque ya se están parando leyes como la ley del suelo. Ocurrió en la votación del jueves, si no recuerdo mal. Ángela y Antonio, ¿habrá elecciones anticipadas? Bueno, yo sigo siendo bastante escéptico en ese sentido porque para empezar el mismo equipo de gobierno no le conviene adelantar elecciones, ¿no? Y además teniendo unos presupuestos como tiene, en principio puede tirar con la situación actual, aunque no tenga el apoyo de Vox. Aquí también entiendo que ahora mismo Vox se siente más o menos fuerte y ve que Ciudadanos, que quizás es como el socio que el PP prefiere en algunos sitios antes que a ellos, pues si hay elecciones va a desaparecer en todas las comunidades, ¿no? Con lo cual yo creo que también es más como un intento de Vox de presentarse como el partido fuerte, ¿no? El partido que impone sus ideas, pero que no es más que ruido, ¿no? Que no hay es más ruido que otra cosa. Sí, que además yo creo que es importante también el planteamiento y la postura de Juanma Moreno, ¿no? Que al final contra esa búsqueda de inestabilidad permanente que busca Vox, que en este caso, pues claro, como dice Antonio, pues podría ser o puede ser interpretado como más ruido que una propuesta o un envite en serio, pero sin duda, como ya digo, es importante el hecho de no caer digamos, en el juego, porque evidentemente la pretensión de Vox es provocar unas elecciones anticipadas al que ya Juanma Moreno se ha negado taxativamente porque entiende que no es un contexto oportuno para poner en jaque otra vez el gobierno de la comunidad. Por lo tanto, el hecho sí que es verdad que es importante que tengan más o menos repercusión. Vox pues ha coartado pues proyectos importantes, ¿no? Porque al final tienen esa capacidad. Pero bueno, yo creo que mientras que se mantenga, digamos, ese pequeño, entrecomillado, cordón sanitario a Vox y se le mantenga, digamos, en la linde, creo que no tiene por qué producirse unas elecciones anticipadas que, como ya digo, no tendrían cabida en un contexto como el actual. ¿Crees que va a durar mucho ese bloqueo, ese ultimátum, ese chantaje, por decirlo así, de Vox al gobierno de Juanma Moreno? Bueno, eso habrá que ver. Al final es una tensión entre ambos que, bueno, realmente sí, ¿no? O sea, seguramente durará pues unas semanas o hasta el verano, no sabemos bien cuánto. Pero no sé, o sea, a lo mejor se acaba viendo elecciones, pues sí, obviamente ahí Vox saldrá ganando de ese cambio. Pues sí. Dime, Ángela. Sí, bueno, y como último apunte, que también hay que plantearse hasta qué punto es el detonante de todo este nuevo clima de tensión, es lo que ha sucedido con el hecho de que la Junta haya decidido recoger a 13 menores extranjeros no acompañados que proceden del último conflicto reciente y permanente que hemos tenido en Ceuta. Por lo tanto, eso también yo creo que tiene un componente importante en todo este nuevo pequeño estallido, entre comillas, ¿no? Una crisis migratoria que, por cierto, parece reactivarse. Vamos a ver cómo, porque han llegado este fin de semana una embarcación con 58 personas a bordo a las costas de Gran Canaria, o intentaba llegar a las costas de Gran Canaria. En Ceuta también se ha identificado a 4 personas que intentaban llegar al puerto de Algeciras, intentaban dirigirse hacia Algeciras, y en Motril también se ha producido una situación de llegada de inmigrantes. Así que, Ángel, Antonio, ¿se reactiva la crisis migratoria? Bueno, yo creo que esto permanece más dentro de lo que es el marco más normal de la frontera, ¿no? No creo que llegue tampoco a esos niveles como lo que vimos en las últimas semanas. Y bueno, ahora yo creo que claramente el conflicto se ha apaciguado bastante, sobre todo por la
la incapacidad de Marruecos de Mm. imponer, digamos, su postura en el plano internacional, ¿no? Al fin y al cabo, no ha conseguido realmente apoyos explícitos, incluso desde países aliados como Francia han cuestionado la postura que ha adoptado durante esta crisis, ¿no? Yo creo que durante las próximas semanas no creo que vuelva a haber ningún tipo de movimiento porque digamos que estos son ciclos que no se puede adelantar tantísimo entre un caso y otro, ¿no? Seguramente en verano volverá a haber problemas porque es una situación que no se ha resuelto del todo, pero yo creo que aún queda tiempo para eso y que esto es más o una pequeña réplica de entonces o pequeños movimientos más dentro de lo normal. Ángela. Sí, sin duda yo creo que estos episodios se van a ir produciendo y bueno, ahora digamos que tenemos el foco muy concentrado en este problema y en esta cuestión en Ceuta, pero que como dice Antonio, pues yo creo que es algo, digamos, periódico y desgraciadamente bastante cotidiano y normal. De todos modos, creo que vamos a tener que convivir con esta situación porque como tú bien decías, Carlos, es una crisis humanitaria donde la supervivencia es el motor que mueve a ese tránsito de personas que buscan, pues bueno, hasta arriesgar su vida a buscar un futuro mejor o al menos una oportunidad que finalmente pues pocos acaban encontrando, de manera que es una cuestión que va a ser permanente en el tiempo y que no creo que tenga tanta repercusión como hace unos días. Bueno, nos hemos desviado un poquito de la crisis migratoria, aprovechando lo que comentaba sobre Andalucía, pero Antonio, he querido escuchar hace unos minutos que te estabas haciendo un colacao. O igual cosas mías. Pero, Bueno, claro, como cada mañana. pues, prepara el colacao, prepara las palomitas, porque viene el momento telenovela de Jaque Mate. Viene el momento en el cual nos sentamos, comemos palomitas y vemos cómo se pelean entre ellos. Porque los políticos siempre son una telenovela. Hoy toca pelea en el Ayuntamiento de Granada, porque los que eran amigos ya no son tan amigos. Porque PP y Ciudadanos firmaron un pacto hace 2 años en el cual a mitad de legislatura, es decir, ahora, Ciudadanos le tenía que dejar el ayuntamiento, la alcaldía, al PP. Pero Luis Salvador no se va del Ayuntamiento de Granada ni con aguardiente y Sebastián Pérez, que era el presidente del PP en Granada, se ha cabreado, se ha molestado y ha dicho que igual planta una moción de censura junto al PSOE. Así que está todo servido. Por cierto, dicen que a Luis Salvador lo han visto mucho por el Parlamento de Andalucía, que se está extrañando ya hasta Juan Marín. Veremos a ver. Ángel, Antonio. Bueno, sí, al final pues era un pacto de 2 más 2, de básicamente dividir la legislatura en 2 gobiernos diferentes, cada uno con un alcalde del partido, y que vemos que cuando llega el momento de realmente dar la transición, pues la tensión actual entre ambos partidos, la situación política, ha dinamitado esa relación y veremos cómo acaba la situación, ¿no? Al final parece que el camino a seguir va a ser una moción de censura, veremos cómo avanza todo. Sí, yo creo que lo más relevante de esto es, bueno, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Es cómo esto puede repercutir de cara al gobierno de la propia comunidad, ¿no? La estabilidad del gobierno andaluz. No sé en qué medida podrá afectar, pero creo que puede poner en algún clima de pequeña tensión, ¿no? Entre la coalición que tenemos ahora mismo aquí en Andalucía, pero veremos a ver cuáles son los movimientos y cuál es al final el desenlace. A mí de partida me parece bastante sorprendente porque, bueno, como ya digo, esta toma de decisiones tiene que estar pensadas a nivel de la propia provincia, pero también a nivel general, porque como ya digo, puede afectar, este tipo de movimientos suele afectar y repercutir al gobierno autonómico e incluso al general, ¿no? Además, sorprende en Andalucía, donde PP y Ciudadanos se llevan bastante bien. Y no es que haya problemas entre los dos partidos. Sí, pero ya cuando, digamos, entra en la política local, ahí realmente todo se dibuja un poco y las alianzas de los partidos suelen ser mucho menos presentes, ¿no? Mucho menos visibles. Y bueno, en este caso más un ayuntamiento con un equilibrio bastante justo, ¿no? De hecho, pues el bloque que está gobernando, PP, Ciudadanos más Vox, son 14 concejales, pero el lado de PSOE, Podemos y Izquierda Unida son 13. Con lo cual, cualquier cambio, cualquier pequeño
concejal díscolo puede no solamente lo que vamos a ver seguramente una moción para hacer esta transición, sino que incluso puede llegar el PSOE al gobierno de Granada. Veremos qué ocurre. Sí, bueno, yo creo que efectivamente es mucho más complicado de detectar hasta qué punto pues, bueno, se producen estos climas de tensión o estos movimientos, porque evidentemente a nivel nacional pues es todo como mucho más llamativo, ¿no? Y en este caso pues Granada sí que es cierto que tiene ese límite muy estrecho entre 14 y 13, pero sin duda, como ya digo, lo más importante es conforme se vayan produciendo los movimientos, veremos a ver cómo repercute y si efectivamente se llega a una posible moción de censura, y si esa moción de censura pues también es efectiva, ¿no? Porque el hecho de plantearla tampoco te garantiza el éxito, como ya hemos visto en situaciones muy recientes. Pues, hablando de telenovela, lo del periodismo esta semana también es una telenovela porque hay cambios y habrá hasta cabreo de algunos porque le han levantado la silla. Vamos a empezar por Radio Televisión Española, esa empresa que está en constante cambio. Mamen del Cerro, y esa es la principal noticia, va a asumir la dirección unificada de la estructura informativa de Radio Televisión Española. Es básicamente lo que hacía hasta ahora Enrique Hernández, es decir, agrupar Televisión Española, Radio Nacional y el digital en una misma dirección que coordine los informativos de esas tres plataformas. Luego habrá un director que sea el director de informativo de Televisión Española, que será, parece, Miguel Ángel Idígora, ex corresponsal en Londres, ex director general de la ITV. En Radio Nacional habrá un director también de informativos, que hasta este momento era Mamen del Cerro, y en el digital habrá un director de los servicios informativos de los digitales, que será, parece, Enrique Hernández. Principal cambio de esta nueva Radio Televisión Española con Pérez Tornero, donde, por cierto, parece que va a caer, que es una noticia que se viene rumoreando fuerte y esta semana ha sido su punto más álgido, parece que cae Cintora con el programa de Las Cosas Claras. Tornero dijo que no le gustaba mucho los infoshow, y es verdad que lo de Cintora parece más a rojo vivo que un programa que te encontraría, un programa cualquiera que te encontrarías en la televisión pública. Así que parece que hay cambios en la estructura informativa interesante, porque es como nos informa la televisión pública de España, la que pagamos todos. Así que, Ángel Antonio. A ver, Ángela. Ah, no, Antonio. Venga. Ángela y Antonio. Dale, no Antonio. peleéis. No peleéis. Bueno, sí, simplemente que es lógico que haya cambios con cierta frecuencia dentro de Televisión Española, ¿no? De la tele pública en general. Y bueno, es cierto que obviamente Cintora, el programa que el de Las Cosas Claras, se creó precisamente para competir con Al Rojo Vivo, de ser una alternativa un poquito más sosegada y digamos más en la línea de Televisión Española de Al Rojo Vivo. Pero ya se ha ido rumoreando desde hace ya muchos meses que ese programa tenía los días contados, y efectivamente pues tiene mucha pinta de que más pronto que tarde acabará quitando el programa de Televisión Española. Sí, sin duda es importante, porque claro, cada vez que se plantea un nuevo organigrama dentro de Radio y Televisión Española, pues efectivamente, como tú bien dices, Carlos, pues eso repercute en la calidad y al final en la información o el entretenimiento o la formación que recibimos de ella. Y creo que ese tipo de programas como el que estáis comentando, creo que no pueden cumplir con más entretenimiento empañado de información, pero bueno, que al final el canal y el modo de transmitirse un poquito más cerca de un circo que de otra cosa. Y efectivamente, como bien dices, Antonio, si el objetivo era competir con Al Rojo Vivo, dando ese clima un poco más sosegado, un poco más calmado y estable, pues sin duda, pues si efectivamente acaba desapareciendo, pues certificará que efectivamente la estrategia que han aplicado no es la más importante, de manera que todos estos nuevos nombramientos, cada vez que se reestructura, pues tienen unas consecuencias que bueno, que nos puede beneficiar o nos puede perjudicar, porque al final la prensa es lo que tiene que realizar, es una tarea informativa con rigor y con todos los criterios que ya conocemos nosotros, de manera que es interesante todo nuevo nombramiento por las consecuencias que puede tener el planteamiento de Radio Televisión Española.
¿A vosotros os gustaba el programa de Cintora? No. Yo así, la queja principal que tenía era realmente lo de la producción propia, de que, pues siendo un programa con ese, digamos, estilo que tenía, no es lógico que fuera con producción externa, ¿no? Teniendo Televisión Española tantísimos profesionales tan buenos en plantilla. Pero bueno, lo que es el contenido en sí, hombre, comparado con lo que competía, pues a mí, por ejemplo, sí me parecía una opción bastante más decente. Que fuera el ideal, pues hombre, eso ya siempre es muy complicado. Sí, yo creo que interesante también el comienzo, ¿no? Cómo ha aparecido ese programa con eso de externalizar, digamos, lo que es la composición y los integrantes del equipo. Creo que eso ya fue como un poco ya indicio de algo un poco sospechoso y un poco que suscitó cierta crispación y que al final pues no gustó nada, pero veremos a ver qué es lo que ocurre, porque bueno, ya hemos visto que en la televisión española en general, pues a lo mejor estos programas tienen mucho más sentido que otros que son más serios, ¿no? Veremos a ver qué es lo que sucede. Y sobre el nombramiento de Mamen del Cerro como responsable de informativo, ¿cambiaríais algo de los servicios informativos de Televisión Española de Radio Nacional del Digital? ¿Cambiaríais algo? ¿Mantendríais la misma línea continuista? Bueno, yo tampoco me voy a atrever mucho a pretender decir qué es lo que debería hacer Televisión Española, pero a mí, por ejemplo, me parece Deberías. Me parece que realmente la línea que tiene actual no es una mala línea, y yo creo que entiendo que independientemente de audiencias y de otras cosas, Televisión Española tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Independientemente de la situación de comparación de otros medios. Sí, yo creo que el enemigo a batir de Radio Televisión Española y de todos los medios de comunicación es batir ese nuevo amigo enemigo que se ha elegido, ¿no? Que es el infoentretenimiento, de manera que todo lo que sea considerar el periodismo como algo valioso y como algo informar con profundidad y no con espectáculo, pues creo que toda propuesta que vaya en este sentido es interesante. El resto, pues digamos que se sale un poco de la línea que debería de seguir una televisión como la nuestra, ¿no? Que al final es la que consumimos todos o la mayoría. Pues sí, esperamos mucho. La verdad es que puede que entre a dirigir los informativos Miguel Ángel Dígora, hablo de la televisión, que era una persona crítica con lo que se ha hecho estos 3 años desde que salió el equipo más próximo al gobierno de Rajoy y ha entrado este nuevo equipo. Así que yo creo que se vienen cambios. Como venga y diga ahora la dirección de informativos, se vienen cambios. También va a haber cambios, por cierto, en la cadena SER. Básicamente lo que se hace es apostar por el Huffington Post en detrimento de lo que han sido la directiva clásica de la SER. Sale Daniel Gabela y Daniel Anido, que fueron los responsables de la SER de oro, de la SER mejor SER, la de Iñaki Gabilondo y demás. Y entra Montserrat Domínguez a dirigir básicamente la cadena SER como directora de contenidos, y Guillermo Rodríguez, que es el actual director del Huffington Post, como director de informativos de la emisora. Ángel Antonio. Sí, bueno, de nuevo aquí son pues, más cambios que también ahora yo creo que en los próximos meses, los próximos años sobre todo, va a haber muchos cambios, no solamente en estos medios que estamos hablando, sino en general en toda la escena periodística, informativa. También aunque sea en parte por la crisis actual y por todos los reajustes que va a haber que hacer, y que veremos cómo evolucionan. Seguramente muchos cambios sean hacia peor, hacia precarizar un poquito las redacciones y que el producto sea un poco más un poquito peor, pero en general veremos cómo avanza, porque aquí también está el futuro de la información en España. Sí, al final, pues bueno, también es lo que dice Antonio, la precariedad y la falta no de medios, sino de capacidades de ofrecer una información, como ya digo, profunda y no que no se quede en la espuma, ¿no? Que esto es lo que se puede considerar, o al menos yo considero que es el rigor. En este caso, pues es importante, ¿no? Porque como hemos visto, la prensa últimamente ha estado ocupando algunas noticias importantes, como es lo que ha pasado en Bielorrusia, ¿no? Por lo tanto, es la confirmación de que la prensa es algo importante y un objeto valioso, que aunque sea de consumo, tiene que tener por lo menos unos mínimos, y no pues digamos, tener un reportero que sea el plurireportero, por así decirlo, como un ejemplo de este uno, todos para uno y uno para todos. Aunque Guillermo Rodríguez es un profesional de gran trayectoria, ha estado en el Grupo Vocento como persona de responsabilidad, ha estado en el Diario Público también,
Yo creo que el hecho de proceder del Huffington Post, que es un medio que al fin y al cabo es clickbait, con lo cual, además de algo de lo que presumen, o sea, no es que se avergüencen de ello, es un medio clickbait. Yo creo que a mucha gente le da un poquillo de pánico que entre a la cadena SER alguien tan referente en ese ámbito. Antonio. Bueno, sí, bueno, el Huffington Post no es que sea un medio clickbait, sino que prácticamente es el padre del clickbait en España y del clickbait, digamos, desde un punto de vista quizás no al que estamos más acostumbrados ahora, desde ese punto más dañino, sino pues eso, como una especie, como decían, ¿no? Como una táctica que ellos han asumido que era necesaria y que, bueno, pues darle, digamos, visibilidad a sus noticias de otra manera. Veremos qué afecta realmente. Yo creo que si no había un trasvase de ese tipo de contenido hasta ahora, no creo que por esta razón de repente vaya a cambiar la línea editorial de la cadena SER o de otros medios del grupo. Yo creo que cada medio tiene su identidad y tiene sus equipos y no creo que... no suele ser una buena idea mezclar ni líneas editoriales ni estilos de entre medios. Pues también va a ser interesante ver qué pasa con las grandes estrellas de la emisora, porque esto es lo que siempre sale en la serie. En la serie llevan echando a Ángel Barceló 15 años, que son los que llevan la emisora. Siempre se rumorea un poco con la salida de las grandes estrellas, para empezar con el cambio en la programación deportiva con Manu Carreño, que lo más previsible es que este año sí salga del larguero y veremos si va a Carrusel o no. Es decir, puede haber cambios en las estrellas también de la radio. Sí, es que básicamente es como decía antes, ¿no? Ahora viene una temporada de bastantes cambios en todos los medios y bastantes movimientos. Y también, pues, bueno, también incluso por jubilaciones que hemos visto. Por ejemplo, hemos hablado aquí hace un tiempo de José Ramón de la Morena. Realmente todos los cambios que estamos viviendo y todos esos cambios generacionales, pues también harán que los próximos meses sean momentos de muchos cambios y de evolución de los contenidos. Yo, mientras no me toquen a José Luis Sastre, yo soy feliz. Pero bueno. Hablando de periodismo, tengo que comentar que la Unión Europea de Radiodifusión, que básicamente también es que para que la gente se quede con la idea, es la que organiza Eurovisión. Pero más cosas hace. Ha expulsado a Bielorrusia por diversas polémicas bueno, Bielorrusia no es un país donde la libertad de expresión sea muy bienvenida. Además, ahora ha habido polémica porque en la televisión bielorrusa se rieron básicamente de los ganadores del último festival, que fueron Maneskin. Bueno, te voy a leer lo que se dijo. Son insultos graves. Es un bestiario de pervertidos, homosexuales degenerados, basura que huele a sida. Tras esto y tras expulsar ya de por sí, estaba expulsado a Bielorrusia del Festival de 2021 por la canción que criticaba a la oposición a Lukashenko, que es el gran dictador básicamente de Bielorrusia. Pues la UE ha tomado la determinación de expulsar a Bielorrusia, un país que detiene periodistas, como hemos visto con Roman Protasevich. Enseguida lo comentaremos también en el Negre de la semana. Antonio. Bueno, sí, ha sido, digamos, una expulsión más o menos justificada, pero que siempre va, digamos, que en línea de como hablamos en su momento, de la geopolítica, ¿no? Realmente esto es como la excusa para realizar la acción, porque efectivamente en estos últimos meses hemos visto lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Israel, y en ningún momento se ha propuesto ningún tipo de acción en contra de la participación de este país en Eurovisión, ¿no? Igual que también hace pues unos años se organizó allí después de que ganara Neta con la canción de Toy. Y bueno, Bielorrusia, digamos que ha sido un poco, entre comillas, la víctima, dentro de obviamente el merecimiento de ser expulsado, en parte por ser aliada de Rusia en vez de ser aliada de la OTAN como Israel. Bueno, respecto al contenido político, es verdad que es algo que está prohibido, aunque siempre ha sido mucha polémica en torno al tema. Porque, bueno, de hecho no hace falta recordar que el caso de Ucrania en 2016, si no recuerdo mal, que ganó, que era una letra completamente politizada y que además estaba en consonancia lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no?, con la crisis en Crimea. Entonces, en ese sentido siempre se juega mucho al doble juego, aunque obviamente pues no hay justificación posible para esos comentarios que se hicieron en la televisión pública de Bielorrusia. A mí me gustó la canción de Israel precisamente porque era
que hubo mucho cachondeo con esto en redes. Este año era Set Me Free. El título de la canción de Israel. Hubo polémica con eso. Claro, por supuesto, o sea, si también es un poco el doble juego que se juega siempre. Israel hace siempre muy buena campaña en torno a la consideración de su país como democracia, y también tiene una buena relación con Europa y con la OTAN en general, y se puede permitir hacer este tipo de cosas, mientras que otros países pues se ven expulsados, vuelvo a decir, con todo el merecimiento del mundo. Sí. Bueno, negre de la semana. Esta semana precisamente para Bielorrusia por la detención del periodista opositor Roman Protasevich y su pareja. Hicieron aterrizar un avión para detener al periodista. Estaba volando sobre Bielorrusia el avión, hicieron aterrizarlo para poder detener al periodista. Bueno, se ha pedido desde Europa que no se vuele por encima de su espacio aéreo. Se va a intentar cerrar a aviones bielorrusos el espacio aéreo del resto de Europa y también va a haber sanciones a esto que ha ocurrido. Bielorrusia detuvo a un periodista simplemente por el hecho de informar. Una pena. Una pena en lo que se convierte el mundo con los periodistas. Medallero, medalla de bronce para la respuesta de un alcalde ante una pintada que se burlaba de él por su condición sexual. Dijo, me da más vergüenza, básicamente la respuesta del alcalde era básicamente me da más vergüenza que ensucia la ciudad antes que mi condición sexual, evidentemente. Medalla de plata para Mame Mendizábal, porque deja Más vale tarde después de 9 años de emisiones en la sexta. Deja Más vale tarde el 30 de junio, es decir, en un mes. Dice que es bastante trabajo, bastante cansancio, ritmo de 3 horas diarias, un programa de 3 horas diarias, verdad que es reventado. Medalla de oro para Shakespeare, porque Shakespeare estaba vivo y murió. El gran escritor estaba vivo. O así dijo una periodista argentina que, informando sobre la muerte del primer vacunado en Inglaterra, que justo se llamaba William Shakespeare, dijo que era su escritor favorito, una persona a la que admiraba. Pues no, Noelia Novillo del Canal 26, no, William Shakespeare murió hace ya muchos años. ¿Qué diría Cervantes? ¿Dónde está Cervantes también ahora? Si murió hace unos días William Shakespeare. Exigimos a Cervantes. Antonio. Bueno, sí, vamos allá del fallo de esta periodista argentina. El caso de Mabel Mendizábal pues pone fin a una etapa bastante larga y que veremos qué proyectos toma ahora, porque la verdad es que es un cambio importante, ¿no? En la televisión, como decía, después de tantos años, 9 años, pues es un nuevo ciclo para ella. Y bueno, y ya después todo el caso de Bielorrusia, ya también para conectarlo con lo que hablábamos antes, ya no solamente es un caso bastante peligroso de la detención de esta persona, sino sobre todo también es un ataque completo al derecho internacional y al convenio de Montreal en cuanto a lo que son los derechos de un viajero en avión, ¿no? de un vuelo internacional, que no existe ninguna lógica o sea, no existe ninguna justificación para parar un avión en mitad del vuelo bajo una falsa acusación de que hay una bomba a bordo, ¿no? Pues sí, hablando del caso de William Shakespeare, tenemos el corte de lo que dijo. Estamos hablando de William Shakespeare y de su fallecimiento. Vamos a contar el motivo, vamos a contar el porqué. Lo cierto es que, bueno, como sabemos, uno de los escritores más importantes, para mí el más referente, ¿no?, de la lengua inglesa, ahí lo vemos. Vamos a contar un poquito porque es el primer hombre que recibió la vacuna de coronavirus. Estamos hablando justamente de la AstraZeneca. Pues nada, ese era el corte. Luego dijo que era un problema de que le falló la coma. A ver, la coma del libro que nunca se leyó, o sea, porque... Yo me imagino al profesor de literatura de esas mujeres pegándose cabezazos contra la pared diciendo, madre mía, ¿de dónde ha salido mi alumno? Pero bueno, un saludo para Noelia Novillo. Claro que sí. Canal 26 de Argentina. Grandes. Un saludo. Yo quiero trabajar en Argentina, así que mejor tampoco me puedo meter mucho con el Canal 26 porque me mandan a otro país. No me dejan trabajar allí. Pero bueno. Bueno, te has portado bien, Antonio. Te digo Antonio porque Ángela ha huido cual traidora. Ya está fichando por el programa de Negri, por eso ha huido. Así que, Antonio, te has portado bien, te voy a cortar la historieta. ¿Estás preparado? A ver.
prepara palomitas. Bueno, tú ya sabes que a mí me gusta mucho Argentina, ¿no? Sí, sí. Vale. Esto es porque si no se me seca la garganta, o sea que es importante que venga hablando de vez en cuando, porque yo tampoco soy un locutor así muy profesional y mi garganta tampoco está muy preparada para estos temas. Y el viernes, bueno, se despidió una de las grandes estrellas de la televisión argentina. Se despidió, era una de las grandes estrellas y acabó con acabó gran estrella, la verdad. Habló de Jorge Rial, que durante 20 años fue una de las personas que más miedo daba en la televisión de ese país. Presentaba un programa de farándula, de espectáculo, del corazón, básicamente, que era Intrusos. Un programa en el cual su ética se puso en duda varias veces. Una de las frases favoritas de Rial contra sus enemigos mediáticos, tío, de que de la tele se tienen que buscar enemigos porque eso luego da audiencia, era: te pego un tiro en la nuca. Eso decía en televisión. Te pego un tiro en la nuca. Como me vuelva a responder, te pego un tiro en la nuca y te lo pego yo. No te mando un sicario. Así que estamos hablando del nivel del personaje que estamos hablando. Tampoco es la Madre Teresa de Calcuta. Pues en febrero dijo que dejaba su programa de 20 años, Intrusos, porque él sentía que ya era una hora de un cambio, y montó un programa por la noche que era TV Nostra. El programa de Intrusos iba al mediodía. TV Nostra. Y ahí es donde la gente ha aprovechado para picarse con él. Porque ya han dicho, pues no te vemos. Te quedas ahí solo y han cancelado el programa después de 2 meses de emisiones, de las cuales él un mes no ha estado porque se fue a vacunarse y demás, pero bueno. Así que bueno, deja sin trabajo a muchas personas y su anterior programa el que le va a sustituir el horario. Eso es lo gracioso. Pero bueno, es un personaje de una calaña que da miedo. Él, hubo una época, un año, en 2004, él hacía el programa de Intrusos por la noche. Tipo 11 de la noche. O sea, el programa de Intrusos estaba basado en lo que al principio lo que era Crónica Marciana aquí en España. Para que nos entendamos. Y bueno, antes había un programa de investigación, de reportaje de investigación. Entonces, una semana de ese programa de investigación iba a hablar sobre el caso de un doctor que, bueno, le hacían una investigación a un médico, no me acuerdo si era psicólogo o demás. E invitaron al psicólogo y a su mujer, que era la importante figura de la farándula argentina, al plató. La importante persona de la farándula era Beatriz Salomón. Bueno, le invitan y ellos van porque ellos piensan que es un tema de facturas, de irregularidad en la factura, y bueno, van a defenderse de un caso de corrupción. El programa le engaña, el programa de Intrusos le engaña porque le hace creer eso, pero en realidad lo que era que el marido... quiero explicar, tampoco quiero meter la pata, pero supuestamente el marido, y lo que intentaba demostrar el programa era que el marido pagaba a transexuales a cambio de dinero y ellos luego les facilitaba papeles que ellos necesitaban. Era básicamente un poco esa la idea. Supuestamente porque era como la denuncia que el programa quería hacer, no era algo que yo me estoy inventando. Claro, eso ellos no lo sabían. Entonces, ellos van al plato y el programa les dicen: vamos a ver juntos la cámara oculta y así os grabamos cómo reaccionáis. Y ellos aceptan porque ellos no piensan que eso. Bueno, pues a esa mujer, y al marido evidentemente, pero a la mujer, que a ver, la mujer tampoco tenía culpa de nada, le destrozaron la vida porque luego se dedicaron a hacer programas de ellos, a vender las imágenes como imágenes exclusivas, o sea, le vendieron la vida. Y ahora, bueno, esa mujer nunca volvió a levantar cabeza, murió hace unos años de cáncer, no volvió a levantar cabeza gracias a la influencia de Rial, y es uno de los casos más sonados de vergüenza de este personaje. También hizo una cámara oculta, porque él presentaba que Gran Hermano en Argentina, lo presentaba él. Era como aquí Mercedes Milán, lo presentaba él. Entonces, bueno, pues él hizo una cámara oculta, el primer ganador de Gran Hermano, para intentar demostrar como que era gay. Porque a él le gustaba esto que ahora se da de sacar del armario a la gente, que eso en España también ha pasado con la forma del corazón. En una época en la que eso se veía bien. Eso ahora no se puede hacer, evidentemente. Y afortunadamente. Le hundieron la vida, se rieron de su condición sexual. Trató de putas a muchas mujeres en su programa. O sea, es un personaje, un desvergonzado mediático. Que luego daba lecciones de moralidad. Así que Jorge Rial, pues, ha dejado la tele. Y el país, Argentina, celebra.
Así que para que veáis que no solo en España estamos con prodigio de desvergonzados. Antonio. Pues sí, la verdad es que una historia muy interesante sobre un personaje tan polémico, ¿no? Y tan tenebroso incluso, y que bueno, de verdad que en cierta manera es bueno que haya desaparecido, aunque realmente yo pienso que en este tipo de casos, además que es la comparación permanente, ¿no?, con España, de también hay casos similares en otros ámbitos, muchas veces el problema no es la persona individual, sino el sistema y el clima general que es propenso a que surjan y a que lleguen arriba este tipo de prácticas y de personas. Sí, es verdad, porque además era lo más visto de la televisión en su momento. Luego ya hace unos años que empezó a decaer, pero era lo más visto de la televisión en su momento. Es decir, tenía mucha audiencia. A la gente quería ver en el fondo ese morbo de meterse en la vida privada de las personas, de reírse de la vida privada de las personas, de destrozar la vida a la gente. La gente quería ver eso, lo cual también habla mal, que es lo que pasaba en España. Es que no podemos criticar a Argentina porque en España pasa lo mismo. Habla mal del público que ve la televisión. Que dice, esto es lo más visto del país. Bueno, la gente ve lo que les ponen en la tele para que vean, ¿no? Si es lo que hay, no hay alternativa de otra cosa. Sí, pero la gente luego no se queda nunca con los documentalitos de las dos de los animalitos, esos inofensivos. O sea, la gente se queda con el morbo. Porque es lo que nos meten por los ojos permanentemente y es lo que ya al final se reproduce en todos lados. Así que bueno, te había prometido que te iba a contar esa historieta, que Antonio es verdad que no sabía. Yo la tenía, pero Antonio no lo sabía. Así que bueno, esta es la historieta de Jorge Rial, un personaje que vamos a ver por dónde sale el futuro, porque él ha dicho, bueno, que va a parar un tiempo, pero que él tiene pensado luego volver a la televisión. Vamos a ver. Porque su programa anterior le va mejor en audiencia sin él que con él, o sea que lo veo complicado. Pero bueno, Antonio, vamos a intentar si podemos recuperar a Ángela y empezamos los deportes, ¿vale? Venga. Pues venga, ahí nos vamos. Recordando siempre a nuestro amigo William Shakespeare, que esta semana nos abandonó. Desgraciadamente, el gran escritor William Shakespeare, que esta semana nos abandonó con obras tan maravillosas como Los Tres Cerditos o Platero y yo. Grande William Shakespeare. Descanse en paz, una vida prolífica de unos 500 años. Gracias, William Shakespeare. Adiós, nos vamos a los deportes. Sección de deportes hoy. Tenemos a un señor cabreado y no es Roncero. Bueno, Roncero igual se ha cabreado después de escuchar ciertas cosas, pero tenemos a un señor cabreado y eso enseguida lo vamos a contar. Pero antes lo último es la final de la Copa de la Reina que ganó el Barça. Así que bueno, va a ser el primer tema que tratemos con Ángela Romero, socorrista de Málaga y el mundo entero, y más ahora que viene el calor, y Antonio. Hola Ángela, hola Romero, hola Antonio. Ángela, ¿cómo fue el partido? Bueno, pues lo primero es recalcar que es el primer club europeo que tiene dos tripletes, uno masculino y otro femenino, eso para empezar, que ha conseguido la triple corona, Liga, Champions y la Copa de la Reina esta última, este fin de semana contra el Levante, con un resultado que puede parecer muy apretado y muy abultado a la vez, porque efectivamente el Barcelona a la media hora de juego ya llevaba 3-0, pero iba ganando 3-0 en el marcador, pero parece ser que le pasa igual que a la categoría al primer equipo masculino, ¿no? Que en la segunda parte pues puede dar síntomas de que baja la intensidad, y así fue, ¿no? El Levante pues puso en aprietos en la segunda parte, sobre todo porque se pusieron con un 3-2, hasta que bueno, Alexia pues remató con un golazo y se llevaron el título, afortunadamente. Antonio Romero. Sí, la verdad que fue un partidazo. El Barça se puso rápidamente con 3-0 en tan solo media hora de partido, y lógicamente con el resultado tan a favor pues bajaron la intensidad en la segunda parte, y eso les pasó factura porque el Levante metió 2 goles en 8 minutos y bueno, pues el Barça se tuvo otra vez que volver a reactivar porque le podrían quitar esa final, pero la mejor jugadora del equipo, Alexia, pues pudo marcar otro gol, el doblete en su cuenta
particular y así afianzar pues otro título más para el Barça femenino. Claro, que vamos a decir que no hemos dicho ya de este equipo, ¿no? Ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Ha tenido una temporada completamente perfecta, ha ganado todos los partidos que se le han puesto por delante. Y este no va a ser menos, ¿no? Contra el Levante, que es un equipo también muy bueno, que ha estado bueno toda temporada como segundo, lejos del Barça, pero segundo en la Liga. Al final, pues consigue que quedó en tercero. Y ya lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Realmente ha sido un partido que se decidió muy, muy pronto con esos 3 goles. Luego el Levante apretó en la segunda parte y se puso en 3-2. Pero al final la temporada del Barça ha sido completamente perfecta en todos los sentidos y era un resultado que era imposible que no fuera este. Sí, y además hay que destacar también otra cosa importante y que puede parecer una anécdota, ¿no? En comparación con el marcador y el final, este 8º trofeo de Copa que ha conseguido el Barcelona, sino que el estadio estaba completamente apretado, emocionado, arropando una final femenina, que esto es algo también importante, porque es un mensaje de que, bueno, el fútbol femenino está creciendo, evidentemente no con los mismos medios ni al mismo ritmo que el masculino, pero que está adquiriendo poco a poco más visibilidad, así que es importante esto también. Y yo también durante el partido vi cierto paralelismo entre el Barcelona femenino y el masculino, porque se encontraba el ímpetu del Barcelona, la forma de jugar clásica con el toque rápido y abrumando en la posesión, y la resistencia del Levante, que tuvo dos ocasiones por lo menos muy claras, pero que al final pues no consiguieron invocar la bola entre los 3 palos. De todas maneras, el Barcelona en la segunda parte pagó caro 2 errores entre su portera, que en este caso era Cata Col, y Pereira, lo que le dio cierta emoción a este partido, que bueno, que cierra una temporada brillante del Barcelona y con un Levante que ha acabado tercero en la Liga Iberdrola y que veremos en la Champions, cosa que también es importante. Que al fin y al cabo la esencia era lo mismo, básicamente. Sí, sin duda, ambos equipos creo que tienen ese sino muy marcado. El Barcelona sí que es verdad que lo pasa mal en las segundas partes, porque ya contra el Paris Saint-Germain, pues bueno, se vio cierta debilidad en el segundo tramo del partido, pero bueno, al final creo que el hecho de asegurar el marcador tan temprano pues le da cierta tranquilidad que a veces le perjudica. En este caso, pues bueno, el Levante estaba un poco mermado físicamente también, porque el Barcelona hizo una primera parte brutal en la que, como ya digo, en los primeros 30 minutos pues ya iba un 3-0 en el marcador. La verdad que fue un partido bastante interesante y que, por supuesto, hay una jugadora en las filas del Barça que fue clave en el partido, que es Martens, que fue el guante que puso 3 balones en la primera parte y que sirvió esos goles en bandeja que al final pues han hecho que se llevaran el título para casa. Romero y Antonio. Sí, la verdad que, como ha dicho Ángela, este partido es importante para el Barça, sobre todo para darle esa visibilidad que en los últimos años no ha tenido el fútbol femenino y lógicamente se merece después de tantos buenos partidos y tantas buenas competiciones, ya no solo el Barça femenino, sino el resto de equipos que la verdad que merecen la pena mucho verlo, al igual que el masculino por el espectáculo que dan. Creo que la temporada que ha hecho el Barça femenino nos lleva a pensar que sí que se le debería dar más visibilidad al femenino también. Sí, aquí también se abre el debate ya de cara a futuro, de después de temporada y de, digamos, todos estos logros en comparación con el fútbol masculino, de si realmente el empujón ese fútbol femenino que se lleva también un poco intentando dar desde algunas instituciones y algunos sectores de hace un tiempo, pero que parece que no termina de calar, no tanto los aficionados como los grandes medios, que pese a todo, las temporadas históricas como esta del Barça apenas pueden ocupar un pequeño margen en la portada de un periódico. Sí, esto también es importante, interesante y bastante polémico, ¿no? Y negativo al fin y al cabo, porque para encontrar en un medio de comunicación un comentario o un análisis de este partido es bastante complicado, aunque el diario Sport
ha incluido, digamos, un especial del triplete femenino. Por lo tanto, digamos que esto es un pequeño paso de los muchos que hay que dar para que en algún momento las portadas en nuestros medios de comunicación, de nuestros periódicos, por lo menos, pues tengan una referencia a los logros importantes que se producen en el deporte en general, pero en el femenino en particular. Pues claro que sí. Bueno, ahora fútbol femenino, ¿qué es lo siguiente? ¿Cómo sigue esto? Ya poco tiempo queda, me imagino, para las vacaciones. Sí, ya la temporada, digamos que ha terminado para el Barcelona, terminó la liga hace 8 jornadas porque faltaban todavía ese número de jornadas y ya era campeón, así que qué bueno que han cerrado una temporada y supongo que ahora vendrá pues el movimiento de las selecciones y demás, pero ya la temporada, digamos, oficialmente pues ha terminado lo que se considera competición doméstica, ¿no? Que es la liga y la Copa y la Champions, que ya se han cerrado. También ha pasado esto en el fútbol en el fútbol masculino, perdón. Con la final de las Champions, ganó el Chelsea ante el Manchester City. Por cierto, viene el Manchester City que no se quitó la medalla cuando quedaron como subcampeones, que es un gesto bastante egoísta, bastante despectivo por parte de quienes no ganan una final. No es la primera vez que ocurre, desgraciadamente. Bueno, ganó el Chelsea. Ángela, Romero, Antonio, ¿qué me contáis del partido? Bueno, la verdad que fue un partidazo en la vuelta del público a los estadios en un gran partido, como fue esta final en Oporto. Y bueno, la verdad que el Chelsea creo que fue mejor, sobre todo en la primera parte, anuló completamente al City. También creo que Guardiola se equivocó con el planteamiento, dejando tanto a Fernandinho como a Rodri en el medio del campo, que son los que sostienen al equipo, y lo que le faltó en gran parte del partido, sobre todo en la primera parte. Creo que en el primer gol y el único que mete el Chelsea, creo que se puede ver reflejado lo que estoy diciendo, porque mete un balón entre líneas Mason Mount, que aprovecha Havertz, y bueno, con un rechace de Ederson, que no la puede coger la pelota, pues consigue meterla y deja un espacio en el medio campo que se ve perfectamente el problema que tuvo el City. Por lo demás, creo que el Chelsea, como digo, fue mucho mejor, sobre todo en la defensa. Creo que Tuchel ha conseguido tener una de las mejores defensas de Europa. Un Rudiger espectacular, Thiago Silva, que desgraciadamente pues se lesionó y tuvo que ser sustituido, y bueno, un Kanté que para mí creo que está para ser el Balón de Oro. Creo que ha sido bueno, fue el MVP de la final y creo que está siendo el mejor jugador de la temporada. Antonio. Pues sí, la verdad es que también lo que ha hecho Romero, ¿no?, del Golo Kanté, la verdad es que ha sido una temporada muy buena y desde luego, si puede ser este el año, o sea, viendo tal como está el año, la verdad es que puede darse que por fin consiga ese trofeo y que dejen de ser, digamos, los de siempre los que ganen el Balón de Oro. En cuanto al partido, sí, la verdad es que fue un partido muy igualado. A mí me recordó un poco la final de Europa League, que también hablamos aquí del Villarreal Arsenal, de un partido muy igualado, ambos equipos con mucho respeto y que se midieron muy bien la distancia. Es cierto que al final, bueno, todos estos partidos se definen así, las finales, ¿no? Por pequeños momentos, por un pequeño fallo, por un espacio que se abre de repente y que el Chelsea fue capaz de aprovechar. Y en ese sentido yo creo que ambos equipos hicieron un buen partido. También yo creo que se notó sobre todo que el Chelsea es un equipo mucho más veterano en cuanto a sus jugadores, es lo que viene a ser a jugar finales europeas y a jugar partidos importantes, ¿no? No solamente hablamos de Kanté, ¿no?, que es campeón del mundo. También Azpilicueta es un jugador muy veterano. Thiago Silva también ha jugado en 1000 partidos así. Entonces, al final, son jugadores con muchísima experiencia frente a un City que, bueno, sigue teniendo jugadores en algunas posiciones jóvenes y que sigue también teniendo esta especie de equilibrio, que es capaz de llegar lejos, pero le falta ese puntito para poder ganar un campeonato como este. Sí, sin duda el Chelsea es campeón, no campeón, sino campeonísimo de Europa, lo ha demostrado durante todos los partidos. Contra el Atlético de Madrid ya dio claros síntomas de que la cosa iba en serio a la hora de jugar contra este equipo, contra el Real Madrid también, por supuesto.
Y bueno, que se enfrentó en Portugal contra un Manchester City sin peligro. Efectivamente ya llevaban el antecedente de que se habían enfrentado en 3 partidos y en 3 partidos le ganó la partida a Tuchel a Guardiola, pero parece ser que esto no ha surtido mucho efecto porque otra vez hemos visto un planteamiento que no se acercaba a lo que el partido necesitaba, ¿no? Como ha dicho Romero, pues no jugar con un medio defensivo, pues como son Rodri y Fernandinho, de ahí que luego la segunda parte lo metiera, porque es que claro, evidentemente eso era el conducto por donde el Chelsea con esa brutalidad y esa verticalidad que le caracteriza, pues encontró a Havertz que no tuvo piedad en el 1 contra 1, así que bueno, el Chelsea hizo lo que tenía que hacer, apostó por lo mejor antes que lo bonito, con un físico importante, con un Kanté brutal, que vamos, si este jugador no es Balón de Oro, poco le falta. Havertz también, esa picardía, Pulisic cuando entró en la segunda parte. Creo que el Chelsea es un equipo bastante sólido y que plantó cara perfectamente a un Manchester City anulando con 11 hombres atrás del balón. De manera que Tuchel ha conseguido en 5 meses pues una Champions y que darle una personalidad a un equipo brutal, porque cada salida era una estampida. Y el gol pues lo refleja, ¿no? En 5 toques rompen al Chelsea la medular. Y esto ya es una idea mía loca. Pero hay un puesto vacante en España que es el de entrenador del Madrid. Sí, igual es una idea loca mía, pero... A ver, Guardiola evidentemente no, porque todos conocemos la trayectoria y todos sabemos cómo es España, pero... ¿entrenador del Chelsea al Madrid? ¿Cómo lo veis? Bueno, me gustaría verlo después de la temporada tan grande que ha hecho. Creo que el Chelsea seguramente le ofrecerá un nuevo contrato como a más jugadores del equipo y eso lo veo más complicado la salida también. Habría que pagarle un sueldo que posiblemente el Madrid no esté al alcance y yo creo que Tuchel, después de ser destituido en el Paris Saint-Germain y llegar al Chelsea, creo que tiene ahora la oportunidad en verano de crear un proyecto con su fichaje, el equipo que él quiere y no el que se encontró, y creo que puede ser una buena oportunidad para él, pero de todas formas creo que es un gran entrenador y podría hacerlo también muy bien en el Madrid. Sí, de hecho creo que ahora mismo es imposible y ya se da por supuesta la renovación de Tuchel en el Chelsea. En principio pues durante un par de temporadas más. O sea, después de ganar la final de la Champions es impensable que dejen salir al entrenador. Sí, sin duda, no, para mí no entra como esa posibilidad. De hecho, suenan otros nombres para ocupar el puesto de Zidane. Ahora mismo Tuchel está muy revalorizado porque ha conseguido, a raíz de un equipo que lleva una trayectoria negativa con un histórico como Frank Lampard, pues ha hecho que esos jugadores que subió Lampard al primer equipo, pues ha hecho una maquinaria casi perfecta y que la ha llevado a ser campeón de la Champions, de manera que el Real Madrid tendrá que pensar en otra cosa. Pues tú sabes que me gusta vivir al Madrid. Yo sé que no va a pasar, es uno de esos fichajes que no va a pasar. A mí me gusta Unai Emery, pero no se va a mover del Villarreal. Y tampoco va a ir al Madrid, pero a mí es un nombre que me gusta, la verdad. Ángela. Ni el Madrid lo va a buscar, o sea, te quiero decir. No, ya, ni el Madrid lo va a buscar. Esa posibilidad, evidentemente, Unai Emery tiene una trayectoria es una utopía. Muy importante, pero yo creo que Unai está muy contento en el Villarreal, que lo ha hecho campeón, y creo que lo más sano es que guarde esa estabilidad. El Real Madrid tiene que pensar en otro perfil de entrenador. Además que también pensando en la experiencia que tuvo ya en el PSG, yo en Emery tengo algo de duda si es capaz de llevar un equipo, digamos, de ese nivel y de esa presión como puede ser el Madrid, porque no es lo mismo al final entrenar un equipo como el Villarreal, como el Sevilla, como el Arsenal, que un equipo como el PSG o el Madrid, o el Almería en su momento. Es que luego ya tira lo de la sangre almeriense. Bueno, hablando del Madrid, tenemos a un señor cabreado.
tenemos un señor que manda una carta a un diario y tenemos un hombre que agradece pero no está del todo satisfecho. Hablamos de Zinedine Zidane. Yo creo que con esta carta se cierra algo de puerta a volver en un futuro al Madrid. Pero bueno, Ángela, Romero, Antonio, contenido de esa carta, porque Zidane deja caer bastantes pullas. Bueno, Zidane ha decidido hacer una carta al diario AS y bueno, la verdad que deja grandes titulares. El que recoge la portada de este diario es la frase: me voy porque el club no me da la confianza que necesito. Posiblemente esto deja mucho que ver el trato que se le ha dado desde la directiva y seguramente el que se debería de mirar cada uno de ellos, sobre todo por lo que ha dado este entrenador: 11 títulos en 4 años, entre las que destacan las 3 Champions, y creo que esto debe ser reconocido como mínimo, dándole un trato del que se merece. También destaca otra frase como: no me tiro del barco y no estoy cansado de entrenar. O sea, que da la sensación de que se va del Madrid más por el trato en estos últimos meses en el que el Madrid ha perdido importantes partidos que realmente por ese agotamiento. La verdad que es una pena que no haya podido seguir, seguramente por esta frase de: me hubiera gustado que en los últimos meses mi relación con el club y con el presidente hubiera sido un poquito diferente. Seguramente diciendo pues lo que yo acabo de decir, que la relación pues no fue la mejor durante los últimos meses y él no sintió el apoyo. Pues eso parece, Antonio. Sí, efectivamente. Al final, bueno, también han tenido muy buenas palabras para el presidente, ¿no? Que ha agradecido estos años, sobre todo hacia el Madrid, que es quizá pues la gran lectura de la carta, ¿no? Esa especie como de responder al madridismo que no sabe por qué de repente se va, e incluso yo no sé si cierra la puerta para un futuro, porque realmente con esta carta no es que cierra la puerta al madridismo, sino que en cierta manera incluso que pide perdón o incluso que deja todo caer, que simplemente, como decía Romero, por estos últimos meses, por estas pequeñas situaciones en las que no ha podido trabajar a gusto y en las que no se ha hablado de cosas que no tenían que hablarse según él, o que se ha echado culpas que a lo mejor eran inmerecidas en un equipo que como el Madrid, que ha tenido una temporada bastante complicada. En ese sentido, creo que después de esta carta seguramente Zidane sigue teniendo una posición bastante importante en el corazón de los madridistas, y yo creo que siempre hay hueco para volver. Ya lo hizo una vez, quién sabe si en un futuro podría hacerlo. Ángela. No, sin duda ha sido una carta bastante rotunda por parte de Zidane, que ha estado 20 años vinculado a Real Madrid, que en rueda de prensa ha reconocido que había sido una de las cosas más bellas que le ha podido pasar en su vida, y que efectivamente, como estamos comentando, pues deja sensaciones que son bastante contradictorias, ¿no? Porque por una parte está el amor y la fidelidad a unos colores, cosa que, como ya digo, está reflejado en todo el palmarés, en los grandes momentos que nos ha dejado Zidane, no solamente como entrenador, sino como jugador, que era una maravilla, pero sigue aludiendo, pues bueno, al final a lo determinante, ¿no? Que es esa falta de confianza y de apoyo, y sobre todo para mí lo que más destaca es que siente que bueno, que los medios de comunicación cuando perdía un partido, pues publicaban o daban a entender que había que echar a Zidane porque tras haber perdido un partido, y que también todo lo que ha construido parece ser que se ha olvidado. Yo creo que son declaraciones bastante rotundas y que no dejan quizás a lo que es el proyecto, a esta última temporada de Real Madrid, no lo dejan una buena situación, porque de todos modos ha sido bastante complicada, ¿no? Tanto en Liga, Champions y con esa eliminación tan temprana en la Copa, de manera que el próximo inquilino dentro del banquillo madridista tiene que saber que tiene objetivos importantes por delante y que por supuesto tiene que tener un perfil concreto. Por eso decía antes que el perfil de Unai Emery no es de los grandes equipos, porque Antonio lo ha dicho antes con respecto al Paris Saint-Germain.
Ronda final de comentarios sobre esta decisión. Romero, Antonio, Ángela. Romero, empezamos por ti. Bueno, lo que he dicho, que es una pena que no se haya podido llegar a un acuerdo, que el trato no ha sido el esperado por parte de Zidane y nada, la verdad que ha sido una temporada, bueno, una etapa de grandes títulos y bueno, sí que es bueno pues como ha reconocido él, si no ganas nada en un equipo como este pues tienes que pasar página y Zidane pues posiblemente le haya hecho un favor al Madrid. Antonio. Yo me quedo con un comentario que hace en la carta y que yo creo que se da especialmente en España, y es que el ciclo de un entrenador, sobre todo de un equipo importante, es de apenas 2 años, y eso yo creo que imposibilita mucho de cara a crear un equipo, de crear una, digamos, una idea. Es muy complicado con apenas esos plazos para conseguir resultados, llegar a construir algo duradero. Pues muy bien. Ángela. Ay, ahora que es que se ha quedado pillado. Que sí, sin duda es algo llamativo, como estamos diciendo, ¿no? Al final se tiene que enfrentar a una reconstrucción integral de Real Madrid porque, como ya hemos visto, hay equipos como el Chelsea que vienen apretando y que están cambiando también la forma de entender el fútbol, ¿no? Porque al final el Chelsea, salvando a Thiago Silva y a Pilicueta, pues se está renovando a partir de la propia sangre del club, de manera que el Madrid necesitaba la destitución de la marcha de Zidane para regenerarse de nuevo, que sabemos perfectamente que se le da muy bien. Y ya para terminar muy breve, lo cuento yo, es noticia del día, la Copa América busca sede. Primero se bajó de la organización Colombia, era una Copa de América organizada entre dos países, Colombia y Argentina. Primero se bajó Colombia y este fin de semana la Conmebol anunciaba que Argentina tampoco será sede por la situación del COVID. Argentina está saliendo hoy de un confinamiento de 9 días, pero es que los fines de semana va a seguir en cuarentena, así que la situación del COVID es preocupante en el país transandino. La Copa América busca sede tras Colombia y Argentina, una Copa América que empieza en 2 semanas, no le queda más. En 2 semanas, al mismo tiempo más o menos que la Eurocopa, comienza la Copa América, así que busca sede en medio de la pandemia. Aquí en Europa también ha pasado con la Eurocopa, que ha tenido que reorganizarse producto de esta situación. Ángela, Antonio, Romero, iba a decir que nos escuchamos el jueves vamos a tener la entrevista con Ana José Cancio, con una de las pioneras del periodismo deportivo en nuestro país. Si eres mujer y te quieres dedicar al periodismo deportivo, pero incluso si eres hombre también, cuidado, tienes que escuchar la entrevista del jueves porque te vamos a dar claves de cómo luchar contra todo, de romper barreras, de hacer lo que parecía prohibido en el periodismo, aquella historia que nos contaba de que eran deportes de hombres, deportes que solo podían cubrir los hombres y que solo podían existir para el hombre, y que las mujeres estaban dedicadas exclusivamente a temas como gimnasia rítmica, etcétera. Así que una historia de romper barreras muy interesante. Eso será en el programa del jueves. Ángela, Romero, Antonio, muchas gracias. A ti, Carlos, siempre. Gracias a ti. Y pues nos vamos ahora para cerrar el programa a la sección de Fresas con Nata, hoy especial del lunes, con información de actualidad, con esta nueva ley trans en Canarias y con polémicas en un centro educativo de Estados Unidos por los escotes de las alumnas en las orlas. Así que muy interesante. Enseguida, Carlota. Pues sección de Fresas con Nata para cerrar este programa de hoy. Vamos a hablar de muchos temas, tenemos una sección cargada de temas y empezaremos hablando sobre escotes porque una universidad ha decidido tapar el escote de la estudiante en la foto de la orla porque creían que podía quedar demasiado provocativo. Carlota, hola. Hola Carlos, pues sí, la verdad es que es exactamente eso. Bueno, voy a explicar un poco más la situación, ¿no? La verdad es que fue un escándalo bastante gordo en Florida, y es que
se hicieron retoques en los escotes de varias estudiantes. Después se descubrió que hay un total de alrededor de 80 fotos de ese anuario, ¿no?, de fin de curso que todos estamos acostumbrados a hacernos. Pero bueno, nosotros nos vamos a enfocar sobre todo en el caso de Riley O'Keefe, ¿vale?, que es estudiante del Instituto Bartram Trail, que es donde sucedió todo esto, ¿vale? Bueno, dice que ella narra que vio la foto del anuario y notó que le habían agregado como una barra negra para cubrir más su escote. Ella lo que tenía era una camiseta lisa negra y para camuflarlo pues lo que pusieron fue eso, en la parte del escote una barra negra que simulara ser su camiseta. Bueno, quiero recalcar que esta niña tiene 15 años. Bueno, ella contó textualmente que no podía creer que hubieran impreso el anuario con ese aspecto. Y entonces comenzó a ojear el anuario y vio que había más chicas con el pecho y el escote editados. O sea, esto fue bastante choqueante para ella, ¿no? Entonces... No lo entendía. Claro, y que estamos hablando de que ascendieron como a unas 80 fotos, que ya no era solo su caso, que aún así, verá, es bastante aberrante, ¿no? Pero 80 casos es un número bastante alto, ¿no? Sí. Bueno, la joven lo que hizo fue acudir a su madre, le contó la situación y bueno, y la madre, digamos que la apoyó diciendo que ella no consideraba que su ropa estuviera incumpliendo ningún código de vestimenta de lo que es el distrito, ¿no? Que establece que tienen que usar blusas y deben cubrir los hombros completamente y deben ser modestas y no pueden ni revelar ni distraer, tal cual. O sea, ese es, digamos, el código de vestimenta de este instituto. Entonces, pues al crearse tanta polémica con esto, pues evidentemente se acudió al superintendente del distrito para ver qué opinaba al respecto y dijo que bueno, que él nunca había tenido la intención de avergonzar o poner en una situación embarazosa a una estudiante por la ropa que está usando. Pero desafortunadamente dice que están aprendiendo digamos, esta lección valiosa sobre la importancia del proceso y comprendiendo que la intención no es siempre el resultado. Quiere decir, ellos lo que buscan es cumplir todas esas normas del instituto y no recapacitaron en lo desagradable que podía ser ese acto, ¿no? O sea, se escudan en eso. Pero bueno, igualmente el sitio web de lo que es la institución tiene un descargo de la responsabilidad y que bueno, y que si los retratos de los estudiantes en el anuario no coinciden con el código de conducta estudiantil del distrito, tienen la autoridad de ajustarlos o retocarlos digitalmente. O sea, digamos que ellos tienen la autoridad de eso. ¿Vale? Sí. Así que, bueno, este sería el caso en cuestión. Pero yo la pregunta que tengo es, bueno, si es verdad que teóricamente incumplía el código de vestimenta, lo cual la verdad es que lo veo bastante absurdo, pero bueno, poniendo que ocurriera esto, ¿por qué permitieron hacerse la foto? O sea, con esa vestimenta, porque digo yo que el centro estaría supervisando la fotografía como ha pasado toda la vida en la foto de la orla, o sea, que no sé por qué. Además de que yo la verdad es que no considero que estuviera... No, si es que no, es que son fotos normales, o sea, es que no es nada raro. Vamos, igualmente cada uno tendría que tener, ¿no?, la opción de vestirse con la ropa que se sintiera más a gusto para hacerse una foto que va a perdurar en el tiempo, ¿no? Pero igualmente podemos entender que el instituto pues tenga sus códigos y hay pues un código de vestimenta tal y cual. Eso pues hay que aceptarlo, ¿no?, porque es así. Pero sí es verdad que yo no creo que esta chica estuviera incumpliendo ninguna norma, directamente siendo explícito. Lo único que se le veía era un poco el canalillo de los pechos. Al fin y al cabo es una mujer con pechos y ya está, y es que no los tiene por qué esconder.
em, y ni siquiera se le ve, digamos, súper voluminoso, ni que destaque por encima de la foto. Yo veo esa foto y lo que veo es una chica, no veo sus pechos, Sí. ¿sabes? Que es así. Entonces, yo supongo que ellos lo considerarían inadecuado, no solo en ella, sino en 80 chicas más, y decidieron retocarlo, ¿no? Y modificarlo. Ujú. Así que, bueno, no sé al final qué pasará realmente con este caso, si volverán a sacar el anuario con las fotos originales. Eso ya pues quedará en debate entre los padres, los jóvenes y el instituto, ¿no? Así que, bueno, tendremos que esperar un poco a ver. Pero también invito a los que están escuchando que se metan en este debate y busquen esa foto de la chica en el anuario y que ellos mismos opinen si realmente era necesario todo esto. Sí, porque al Así final que- lo único que ha conseguido es levantar más revuelo del que se hubiera levantado. Sí, exactamente. Al final, de esta forma, lo único que han hecho es llamar la atención. De la otra forma hubiera pasado normal y corriente. Pero bueno, también siguiendo un poco con este tema, quiero recordar que hay en otros países, por ejemplo, dentro del continente asiático, ¿no? Bueno, que tienen otras costumbres bastante diferentes a las nuestras y que siempre han tenido la fama de ser más estrictos con estos temas. Bueno, pues hay alumnas de determinadas escuelas que se les llega a castigar duramente por usar maquillaje o incluso por rizarse el pelo durante, bueno, yendo a las clases con el pelo rizado, ¿no? Estoy hablando también a lo mejor de niñas de 15, 16 años, que lo ven como que están incumpliendo los modelos de conducta. Y yo personalmente, que bueno, aquí estamos dejando nuestra opinión siempre, Sí. con todo el respeto posible, pero no entiendo cómo puede ser una persona castigada por rizarse el pelo cuando realmente si se siente a gusto con su cuerpo, con su pelo, con su lo que sea, haciendo eso, no sé por qué le privan, y ya no solo que se lo prohíban, sino que es que directamente le castigan como si lo que estuviera haciendo fuera, no sé, un crimen. Bueno, esto ya es mi opinión, me caldeo un poco con estas cosas, pero también pues lo quería comentar. Pero es que además tenemos que tener en cuenta que hay otro escenario completamente diferente a esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la joven, lo que hicieron fue taparle el escote para que no llamara la atención, entre muchísimas comillas. Pero es que hay otros, como por ejemplo el caso de Emma Watson, no sé si te sonará, Sí, Carlos. las tres. Claro, la de, bueno, fue Harry Potter y la Orden del Fénix, ¿vale? En ese momento, Hermione, bueno, la actriz tenía unos 17 años de edad y hubo bastante polémica porque el cartel promocional de esta película tenía un retoque de su pecho, de la forma que era como más voluminoso. Bueno, el cartel en cuestión solo apareció durante unas horas en el sitio de cines británicos IMAX 3D. Pero bueno, sí es verdad que un diario italiano hizo unas declaraciones del estudio de Warner Bros. Y comentó que se trataba de un cartel publicitario no oficial y que fue soltado por error. Así que, bueno, apareció en el sitio web de esos cines, pero que fue totalmente equivocado y al poco lo quitaron. Pero vamos, no tardó apenas nada de tiempo en el que esos carteles salieran a la luz de que ya se creara una polémica, porque es que desde el principio tú te cuestionas que aunque hubiera sido un error, que Porque eso se ya, hace. pues, exactamente, Sí, que por porque qué se se hace. hace. ¿Qué necesidad? Es que ese error no hubiera existido si desde un principio no se hubiera hecho, ¿no? Si es que de verdad fue un error, no lo sé. Eso ya, pues, en opinión de cada uno. Así que, bueno, es un poco contradictorio, ¿no? Estas dos noticias que hemos expuesto, porque al final, hablando claro, esto sería, digamos, el ejemplo de cómo muchísimas mujeres se sienten diariamente, porque hay momentos en los que si te sientes a gusto para ponerte un escote, pues ya te pueden calificar con un montón de adjetivos muy desagradables.
como lo típico, ¿no? De que estás llamando la atención, que eres una guarra, etcétera, etcétera. Pero en el caso de que todo lo contrario, prefieras, te sientas más a gusto sin ningún tipo de escote, pues te piden lo contrario, ¿no? Que si eres una persona muy plana, que si eres una amargada, que si, ¿sabes? Entonces llega un momento en el que te vuelves loca porque al final siempre recibes crítica, hagas lo que hagas, y respecto a un asunto tan tonto como puede ser este, ¿sabes? Así que bueno, ese sería... Esa sería la primera parte, y ahora voy a hablar sobre dos noticias bastante esperanzadoras, ¿no? Para Vamos allá. alegrar un poco el día, ¿no? Y en primer lugar, para quien no lo sepa, decir que el Parlamento de Canarias ha aprobado la nueva ley trans, ¿vale? La aprobó el miércoles pasado por unanimidad, y esta ley que contempla, digamos, la autodeterminación de género, pues sitúa ahora mismo a Canarias en la lista de comunidades autónomas que tienen la ley más avanzada que la norma estatal, ¿vale? Y bueno, la verdad es que esta norma mejora la ley que ya había en 2014, de que se basaba únicamente en la no discriminación por motivo de identidad de género. Y también reconoce pues, los derechos de las personas transexuales e incorpora las medidas necesarias para garantizar y proteger el ejercicio pleno de la libre autodeterminación de género, o sea, sin esa discriminación, y en todos los ámbitos dentro de lo que es la vida política, económica, cultural y social. Así que bueno, ahí tenemos una noticia bastante positiva. Y hilando esta con otra, quiero comentar que se ha declarado que las mujeres trans podrán participar en Miss Sudáfrica, ¿vale? La organización de Miss Sudáfrica informó que a partir de este año las mujeres trans podían competir en este certamen de belleza. Y se trata de, la verdad, es que una noticia muy importante para la comunidad LGBT, y la cual ha sido impulsada por Ángela Ponce, que bueno, es una española, para quien no la conozca, que se convirtió en la primera mujer trans en ganar Miss España. Efectivamente, un referente, la verdad. Claro, y como declaración a esta noticia, muchas mujeres trans, digamos, se han lanzado, ¿no?, a redes sociales, etcétera, y han dicho que, declarando que todos merecemos una oportunidad, así que abrazan esta noticia de manera muy, muy positiva, pero sin ahogar un poco esta felicidad de lo que puede suponer estas noticias, quiero recordar que aunque vayamos avanzando poquito a poco, todavía, digamos, la lucha no está ganada del todo, porque por ejemplo tenemos a México, ¿no?, que es un país que todavía rechaza esta inclusión de las mujeres trans, y bueno, y en general en una gran parte del mundo. Y es que os voy a leer una declaración de Lupita Jones, ¿vale?, que digamos la que se encarga de todo esto dentro de México, y decía así: hay concursos para ellos, para transgéneros, para travestis. Las reglas de Miss Universo han cambiado, pero no son iguales, no son mujeres. No se trata de discriminar, cada quien tiene su lugar, las características son muy distintas. O sea que mientras que sigan existiendo declaraciones públicas o íntimas como esta, podemos decir que todavía nos queda un camino bastante largo por recorrer, ¿no? Pero poco a poco pues vamos viendo cómo van saliendo estas noticias, y quieras o no, es algo que hay que celebrar. Ay, pues claro que sí, es una buena noticia, la verdad, que se vaya integrando al colectivo trans, que es lo lógico y es lo que se debe de hacer. Así que es una buena noticia. Esperemos que, porque Miss Sudáfrica es el segundo certamen en el mundo que lo leí yo, que es el segundo certamen que lo avala, que avala esta decisión. Así que esperemos que se sumen más lo antes posible, claro. La verdad. ¿Más, Carlota? Bueno, esas serían las dos noticias que traía sobre
las mujeres trans, que son bastante positivas. Y después, pues el otro caso que quería debatir con vosotros sobre el escándalo este de la joven en Florida. Así que bueno, ya solo os invito a que indaguéis, ¿no?, sobre estas noticias tan generales que hemos comentado aquí y opinéis qué os parece todo esto, ¿no? Que si podéis Pues- comentarlo perfectamente en anónimo, si os da algún tipo de reparo, y nosotros vamos a estar dispuestísimos y súper contentos en leerlo. Claro, siempre que lo hagáis con el respeto evidente, pues lo podéis comentar. Esperemos que en España, en el total de España, en el Congreso de Diputados, salga pronto adelante la ley trans. De momento está parada por el bloqueo de, entre otros partidos, el PSOE, también de los partidos de la derecha, pero esperemos que salga pronto y que, a ser posible, salga con el consenso que ha salido la ley canaria, aunque salió la ley andaluza en su momento hace ya unos años. Carlota, la semana que viene más fresas con nata. Muchas gracias. A ti, Carlos, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nosotros volvemos el jueves ya, ¿eh? Nos vamos marchando. Sigan disfrutando de la radio, que es lo que les pido siempre. Y tened cuidado en junio, ¿eh? Que ya viene el veranito, viene junio. Adiós. Sigan disfrutando de la radio. Muchas gracias.